realidad vengo porque cuando uno escucha una propuesta política que tiene coherencia con los aspectos que uno como médico, como pediatra, como psiquiatra infantil estudia y ve que hay una sintonía, yo por lo menos me siento en la obligación ética de defender esos proyectos. Porque si hay algo que desde el lugar técnico de quienes trabajamos en políticas sociales y en territorio desde hace más de 30 años, y canté la edad, pero no importa, uno se da cuenta de que en general a la política a veces le falta escuchar el conocimiento. Y cuando Renzo hablaba hoy, muchas de las cosas que él dice desde su experiencia sintonizan muchísimo con lo que uno conoce. El trabajo con el tema drogas, yo soy directora de salud del INAU y trabajo en INAU hace muchos años. Trabajo con población de calle, trabajo con adolescentes presos, además de con pacientes de otros ámbitos. Algunas veces he ido a conversar con la gente de la Junta o de la parte más política, digamos, de la gestión, pero yo trabajo desde el territorio, básicamente, en la gestión concreta y directa. Y todos coincidimos en muchas cosas. Y cuando Renzo tira la pelota al medio de la cancha con el tema de, no al prohibicionismo, cuánto prohibicionismo no, uno tiene que asumir que desde la realidad uno ve esto. La pelea contra el narcotráfico está perdida en todo el mundo. La pelea contra el narcotráfico en el Uruguay, más que más. Nosotros vemos hoy niños pequeñitos traficando con microtráfico y niños pequeños, muy pequeños consumiendo. No hoy, los vemos hace 15 años. Niños pequeños, niños de 8, niños de 6 y niños de 6 y de 8 que trafican y viven gracias al microtráfico. Y familias de tercera generación de familias que viven del microtráfico. Entonces es muy complejo. ¿Qué es lo que yo veo del punto de vista de la realidad, digamos, más médica? Nuestro cerebro cuando estamos en la panza de la mamá es como el cerebro de una rana al principio. Tiene solamente la parte de reacción, reacciona, nada más. No tiene corteza cerebral, que es la que va generando la posibilidad de pensar y de sentir. Y lo último que se forma es el lóbulo frontal, que es el que maneja los impulsos. Ese desarrollo adentro de la panza de la mamá ineludiblemente requiere de determinadas condiciones. Del embarazo, de la nutrición materna. Se hablaba del derecho a la alimentación hace un ratito. Bueno, y el primer año de vida es esencial, absolutamente esencial, para que ese cerebro se mantenga y se desarrolle. Y desarrolle esas capacidades. Si yo tengo un niño al cual los micronutrientes necesarios para el desarrollo del cerebro no le llegan, va a tener dificultades en mentalizar. Y mentalizar quiere decir poder pensar y posponer, dejar el deseo para un ratito después. Hace un par de años, creo que fue, o por ahí, cuando la gente de la Junta de Drogas organizó un encuentro en la Torre Ejecutiva, vino alguien, yo me acuerdo, soy muy mala para los nombres, vino alguien que relató una experiencia educativa multicéntrica en diversos países de Europa a nivel del trabajo en el control de impulsos de los niños pequeños. No me acuerdo el nombre del señor. No vino, en realidad habló online. Y me pareció súper interesante. ¿Por qué tiro esto? Porque yo redoblo la apuesta de Renzo y la llevo a que tenemos que trabajar ahí, también. En esta propuesta, lo que se hacía era trabajar con los niños. Esto es algo que no implica ningún gasto. Es algo que implica simplemente formación y capacitación docente, tiempo para salir de los programas que los docentes a veces tienen puestos, de que tenemos que hablar de la geografía del Uruguay, el río Uruguay, Artigas, Alto Paysandú, ¿no? Viene el Río Negro. No, y dedicamos unos minutos ¿a qué? A que los niños puedan posponer el deseo de algo. Durante un minuto, durante 30 segundos, no importa. Vamos a jugar, pero va a ser dentro de 30 segundos, vamos a esperar.
Todas las investigaciones mostraron que los niños trabajados de esa manera durante varios años tenían menor acceso al consumo y a las drogas en la adolescencia que los que no. Entonces, hay caminos para trabajar sin necesidad de llegar más allá. Y en el mismo camino viene, porque tiene la misma función, el deporte y el arte. Porque también generan desarrollo de habilidades del cerebro y la capacidad de posponer. Si hay algo que tiene que ver con el consumo, es la necesidad inmediata. Yo quiero algo que a mí me dé placer ya. Y yo no le voy a mentir a los adolescentes y decirles, no, mirá que te hace mal, porque eso no sirve para nada. Claro que le hace mal, el tipo ya lo sabe. ¿Qué adolescente no sabe que hace mal la droga? Ninguno. Todos lo tienen claro. Pero, ¿qué es lo que pasa? La necesidad imperiosa de sentir placer y el no poder posponerlo hace que no puedan salir. Es una de las cosas. Pero eso es muy importante porque es capaz. Yo tenía una paciente que me decía, una paciente de terapia de muchos años, vos no sabés, no entendés que a mí el humo me llena. A mí el humo me llena el vacío y me hace no sentir dolor. Entonces eso que le pasa a esa adolescente de 16, no le empezó a pasar a los 16. Empezó cuando era chica, todas aquellas dificultades y todo lo que fue pasando a lo largo de una infancia con determinadas características, una crianza con determinadas características, hacen que llegue a la adolescencia con esas necesidades. El sistema educativo no llena esas necesidades, porque no da placer. ¿Quién puede decir que sintió placer de ir a escuchar al profesor de matemáticas? Nadie, ¿no? No, alguien, capaz. Alguno de esos que saben mucho de matemáticas. Nunca entendí nada, por lo cual jamás me gustaron las matemáticas. Y si podía evadirme de la clase, me iba a evadir. Pero esa necesidad se satisface fácilmente con la droga. Y las drogas dan placer. Y el alcohol es la principal droga. Y la tenemos legalizada y corre por todos lados. Y es la que probablemente le trae más problemas de salud y más gastos en salud al Estado y al sistema de salud en general. Entonces, cuando uno dice todas estas cosas que pasan en la infancia, todo lo que va pasando después con las violencias y determinadas situaciones que hacen que se busque evadir, cuando yo pienso, legalizo la droga o no la legalizo, enseguida va a saltar todo el mundo a decir, pero entonces esto se va a desbarrancar más, todo el mundo va a consumir y vamos a vivir todos drogados y vamos a ser un país de zombies. Y en realidad no es así. No hay nada que demuestre que el no prohibir aumente el consumo. Si se puede hacer o no, eso es un tema de otra parte, no es mía. Pero que no va a aumentar, porque lo que genera el consumo son todas estas cosas. Es la alteración del neurodesarrollo, los trastornos de los vínculos tempranos, la violencia temprana, la malnutrición, determinados trastornos de personalidad, y eso es lo que hace que una persona tenga un cerebro que se hace adicto, pero no va a ser que la droga esté cerca o no esté cerca. Eso no es lo que necesariamente va a llevar al consumo. Y lo otro que por ahí corre es a las malas juntas. No es culpa de mi nene, el mío no hizo nada, pobrecito, la culpa son los amigos. Bueno, no, tampoco. ¿Sí? Tampoco es por ahí que viene el problema de la droga. Obviamente, en determinados grupos hay códigos y va a haber quienes, para acceder al grupo de pertenencia, de lo que hablaba Renzo hoy, va a juntarse o va a tratar de hacer lo mismo. No se tiene por qué volver adicto. No necesariamente se va a volver adicto. Y el otro tema que hay detrás del consumo, y que ese es el que más nos complica en el acceso, son las depresiones. Tenemos una epidemia de depresión infantil y adolescente, y una epidemia de suicidios e intentos de suicidio de infancia y adolescencia. Tenemos niños en el Pereira de 8 años, 7 años con intentos de suicidio. Esto no es un problema nuestro, es un problema del mundo. El sistema del mundo, las pantallas no como causa, sino como una cuestión que es como muy explícita de lo que sucede, hacen que no solo esté
muy expuesto el sujeto, sino que la necesidad de el cambio permanente genera ansiedad. Está clarísimo que los niños pequeños expuestos a pantallas tienen trastornos por ansiedad importantísimos. Entonces, cuando uno le dice a las mamás, más de media hora no lo deje por día, señora, si tiene 2 o 3 años, no es porque sí, es porque afecta el desarrollo del cerebro y genera ansiedad. De la ansiedad a la depresión, en el proceso de crecimiento hay un pasito así, porque el niño ansioso se frustra, sufre y paulatinamente va agotando sus neurotransmisores. Esos neurotransmisores que se agotan son los que generan la depresión. La depresión tiene una causa orgánica clara. Es la vida, sí, pero no alcanza. Es porque hay un cerebro que no fabrica neurotransmisores con la velocidad que gasta. Ese cerebro se va a deprimir. De repente otro en la misma vida no se deprime. Pero ese que se deprime va a encontrar en el consumo un alivio. Un alivio al dolor, un alivio al sufrimiento, a veces la evasión. Y yo lo tengo que sacar. Ahora, si yo no trabajo acá, porque todos los estudios muestran que estos niños que nacen en estas condiciones y viven en estas condiciones tienen alta tasa de criminalidad, y está clarísimo que adicción y criminalidad van de la mano con estos problemas de la infancia. Si yo pretendo ir acá, solamente acá, perdí. Y si yo pretendo ir solamente acá, estos no me van a dejar. Entonces hay que buscar un equilibrio. Y eso son políticas de Estado. Y me meto en algo que no es lo mío, pero si no entendemos que no importa del partido que venga, que el entender y el trabajar estas políticas como políticas de Estado es la única manera de salir. Yo cuando escucho que hablan de la juventud, los problemas de la juventud, a mí me da un poco de escozor. ¿Por qué? Porque no son los problemas de la juventud. Los problemas somos nosotros. Gente, vamos a poner las cosas donde están. Los jóvenes son lo que son, actúan como actúan, porque viven en el mundo que les fabricamos nosotros. No es problema de ellos, el problema es nuestro. Entonces tenemos que pensar cómo cambiar lo que nosotros hicimos y lo que estamos haciendo para poder generar una juventud diferente. Entonces, lo que Renzo decía del deporte y las artes, que generan desarrollo del cerebro, porque en realidad la escuela, ¿para qué sirve la escuela? La escuela no sirve para que yo aprenda qué pasó el 18 de mayo de 1811. La escuela sirve para generar desarrollo neurológico. Es para eso la escuela, para que después el sujeto tenga un cerebro pensante. Y para lo mismo sirve el liceo, y para lo mismo sirve el deporte, y para lo mismo sirven las artes. Y todo eso son factores de protección. Y no hablo más. Sí, antes dos minutos para agradecer, ¿no? Primero, Mónica, la intervención. Mónica tiene un espesor conceptual y un bagaje, además un acumulado de conocimiento que tiene un poco de rostro para hablar después de ella. Y gracias por la invitación. Gracias, Filip, gracias, Jimena, gracias, Renzo, que además del primer momento siempre estuviste en contacto. Yo no veo esa dificultad financiera. Yo creo que hay un enfoque complicado. Yo en general me niego a hablar de legalización. Ustedes saben que yo trato de no hablar de legalización porque hablar de legalizar implica asumir que la prohibición es el estado natural de las cosas. Y entonces en realidad no es natural que estén prohibidas las cosas. En algún momento de la evolución de las sustancias, a nosotros, a los seres humanos, se nos ocurrió hacer un experimento del siglo pasado, que fue prohibir las drogas. Las drogas son objetos. Nosotros a veces le damos un protagonismo que no se merecen, porque en realidad son objetos. Y que introducidos al organismo producen determinados efectos sobre el sistema nervioso central, por eso hablamos de sustancias psicoactivas, pero son objetos. Un primer problema es asumir las drogas como un problema. Los usos no necesariamente son problemáticos. Hay consumo, hay uso, y algunos usos son problemáticos y otros no son problemáticos. ¿Cuáles son más? Los no problemáticos, te lo prometo, para cualquier sustancia. Probablemente para la pasta base no, pero para la mayoría de las sustancias, la mayoría de los usos no son problemáticos. Esto es muy importante porque si nosotros nos centramos en los problemas, descalificamos cualquier cosa. Yo he puesto el ejemplo de la harina de mesa, la harina de trigo. Si nosotros pensamos en los usos problemáticos que tienen los celíacos, que cuando consumen harina de trigo se enferman,
y pueden llegar a morirse incluso. Entonces yo pienso eso nada más y centro en el problema que produce la harina de trigo, prohíbo la harina de trigo. Así no hay más celíacos y nadie se enferma y se muere de la celiaquía. Pero ¿qué va a pasar si yo prohíbo la harina de trigo? Igual la gente va a seguir comiendo harina de trigo, igual que sigue consumiendo sustancias. Igual va a seguir comiendo harina de trigo y entonces, como está prohibido, va a haber producción y tráfico ilícito de harina de trigo. Y entonces va a haber una escalada de violencia porque se van a producir peleas por el territorio y por lo tanto vamos a producir nosotros una escalada de violencia incontenible, mientras la gente que es celíaca va a seguir siendo celíaca, porque como va a circular de forma clandestina la harina de trigo, y por lo tanto no habremos resuelto nada. Entonces, la primera cosa es, no es necesariamente un problema. La segunda cosa es, hay dos maneras de encarar el problema de la prohibición. Una es no haciendo nada y reafirmándose en el concepto de la prohibición, y la otra es diciendo sí, pero no lo hacemos porque si no lo hacemos todos juntos no se puede. Eso es típica respuesta. Bueno, eso está muy mal. De hecho, Uruguay hizo cosas antes que otros. Hay cosas, y además, suponiendo que no se pudiera hacer si no participaran otros, un mínimo gesto es ayudar a construir los consensos internacionales y trabajarlos. Pero además, Uruguay hizo punta con el tema del cannabis y hoy reguló Canadá, Luxemburgo, Alemania, Malta. Nadie diría que esos países son narcoestados. Es que el camino es por ahí y esto no tiene marcha atrás. El otro día yo fui a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y uno de los más críticos que con Uruguay era el chino. Y el chino decía, ¿y no hay en Uruguay gente que esté en contra de esto? ¿Y no hay en Uruguay sectores de la política que estén en contra de esto? Claro, porque Uruguay es una democracia plena, no como China. Aquí la gente puede decir que está en contra de las determinaciones gubernamentales, por suerte. Ahora también le conté que cada vez es menos y que cuando se aprobó la norma en Uruguay había 2/3 de la opinión pública que estaban en contra y hoy hay menos de 1/3 de la opinión pública que está en contra. Conclusión, el camino es para ahí y es irreversible, no porque yo crea, yo no creo en los destinos fatales, los seres humanos somos los hacedores de la historia, pero sí creo que esto está demostrado que es mejor que la prohibición. Que la prohibición, como yo dije, cuando discutimos la regulación en el Parlamento, los más prohibicionistas decían, ¿cómo vamos a hacer este experimento con nuestros muchachos? Y el experimento está hecho y es la prohibición. Porque los seres humanos consumimos droga a lo largo de 6.000 años por lo menos, y nunca tuvimos los problemas que tuvimos cuando se nos ocurrió prohibir, que fue en el último siglo. La prohibición es un fenómeno contemporáneo. La historia de la humanidad es la historia del consumo sin prohibición. Autorregulado, yo creo que hay que regular, porque en esa cuestión que yo decía recién de impedir que la oferta se encuentre con la demanda, no hay dos únicas soluciones, prohibir o viva la pepa. No, hay posibilidades de canalizar ese encuentro para que sea lo menos traumático posible, y eso es regular. Como se regulan otras cosas, como se regulan los revólveres, no están prohibidos, están regulados. Como se regula el diazepam. Este quiere que compren cocaína en el supermercado. No, mentira, no digo eso nunca. Como no compran diazepam en el supermercado, ¿no? Y no está prohibido. Se precisa una receta, se precisan determinadas cosas, porque está regulado. Igual circula en la feria. Además. También pasa lo mismo. Y además eso, hay un mercado negro de las cosas. Toda vez que nosotros tratamos, ponemos obstáculos, cuando la oferta se encuentre con la demanda hay un mercado negro. Pero la que sí, yo no sé si la guerra contra las drogas está prohibida. Sé que es inútil. La que sí está prohibida es la guerra contra el mercado. El mercado nos va a ganar siempre, señores. Señores de las planificaciones quinquenales. El mercado nos va a ganar siempre. No nos creamos eso nunca más. Hay un elemento que a mí me parece sustancial además, que es en la medida de que se le saque al narcotráfico gran parte de su mercado y ese mercado se regularice, comience a tributar y a generar impuestos, necesariamente ese negocio, que además todos sabemos que es un negocio que genera miles de millones de dólares, bien aplicado desde el punto de vista del Estado, va a solucionar grandes deficiencias que hoy tenemos. Y ahí voy a ti, Mónica, ya para terminar y no aburrir a todos nuestros invitados demasiado, aunque el tema es interesantísimo, yo podría estar horas acá escuchándolo. Y es, todos en mayor o menor medida tenemos o bien amigos, o bien familiares, o gente conocida,
que tiene un uso problemático de las drogas y las dificultades para salir de eso. Entonces, a nivel del Estado, yo lo que veo es que no hay herramientas suficientes como para, por ejemplo, generar una internación a largo plazo, que es lo que se necesita en gran parte de los casos para sacar a la gente de un uso problemático. Me gustaría saber tu opinión, Mónica. No hay a nivel del Estado, tampoco hay demasiado a nivel privado. Por muchos motivos, probablemente. Uno es que en general, esto es horrible lo que voy a decir, pero bueno, en general se lo da por perdido. Muchas veces, después de 1, 2, 3 internaciones, uno dice, bueno, ya está, no sale más. Porque en realidad los estudios y las estadísticas muestran que la reincidencia y la recaída en los pacientes que ingresan en internaciones de 24 horas y a veces compulsivas y sin voluntad, tienden a reincidir. El punto es que tampoco tenemos las otras respuestas. Y acá debe ser de los problemas de salud mental más difíciles de tratar. Justamente por eso, porque a ver, uno dice, él hablaba, consumo problemático, la gran mayoría, cuando es realmente problemático, hay lo que nosotros llamamos una patología dual. El consumo es la punta del iceberg de otro problema de salud mental. Porque en general, la persona que está entera, que está bien, que está fuerte, puede tener acceso a las sustancias y es mucho más difícil que realmente tenga un consumo problemático. De toda la gente que está acá, yo estoy segura que todos fuman tabaco, no todos, digo que de todos los que hay, algunos fuman tabaco, algunos consumen alcohol, algunos otras cosas, algunos se han emborrachado alguna vez, ¿sí? Y sin embargo no son adictos, no tienen un consumo problemático. Pero, como yo les decía hoy, cuando atrás hay un problema de salud mental, cuando atrás había un francés que decía que la patología del paciente con un trastorno por consumo problemático tenía como su personalidad como un espejo dañado, ¿no? Como con rajaduras en donde no podía ver su autoimagen como tal. Y es tal cual, son fragmentos, son personas muy dañadas, son personas que sufren mucho. Entonces los tratamientos son largos, costosos, implican mucho tiempo y mucho acompañamiento. No es solo meterlo dentro de un psiquiátrico y cerrar la puerta y decirle no salgas, porque eso es fácil, eso se hace, eso lo hace el Estado, porque para eso hay, como lugares, está el Hospital Vilar de Bo, están las salas psiquiátricas de los hospitales generales, el INAU tiene centros de salud mental específicos para eso, tenemos leyes, no se precisaba, igual esta última, pero de internación compulsiva, ya existía cómo internar a un paciente psiquiátrico si uno quería en forma compulsiva, pero después que yo lo encerré, le tranqué la puerta, le tranqué la reja. Y, obviamente, va a estar 1 mes, 2 meses, va a dejar de consumir porque no puede consumir ahí adentro. Sí, lo desintoxiqué. Pero lo deshabitué, le saqué la necesidad, lo que le pasaba adentro que lo hace consumir, no. Entonces, el sujeto sale y a veces capaz que, sobre todo si son chicos, adolescentes chicos, por miedo a que los vuelvan a encerrar, por un tiempo aguantan el consumir, pero después la vida, el sufrimiento, el dolor psíquico, el dolor moral, los hace nuevamente llegar. Entonces se necesitan muchas respuestas que tienen que ser de todos los niveles de atención, desde el primerísimo, es decir, la cercanía en territorio, la prevención, la detección temprana de aquellos problemas de salud mental que pueden llevar a un consumo y la atención temprana, porque, es como que me hablan de la educación. Bien, la última encuesta que hicimos en la colonia Berro, el 89% de los chiquilines que estaban adentro no habían terminado tercero escuela, prácticamente analfabetos. Entonces, la unión de todas esas cosas es clarísima, ¿sí? Sin embargo, los proyectos de deporte funcionan excelente y logran muchísimo más que todos los intentos de insertarlos en el sistema educativo, aún dentro de la colonia Berro, ¿no? Pero por otro lado, generar estas respuestas, que sería generar esos dispositivos de territorio, generar, que se han intentado y los hay, no alcanzan, generar comunidades terapéuticas, centros diurnos, hospitales de día, como se les llamen, generar las internaciones cuando es necesario, es
tremendamente costoso, tremendamente costoso. Y bueno, ni siquiera lo asume el sistema privado, el sistema de salud no lo asume. En realidad con salud mental tenemos un problema, que son esos famosos 30 días de internación psiquiátrica al año, que es lo máximo que paga el sistema privado, sea mutualista, seguro, lo que sea, y en 30 días no le arreglamos la cabeza a nadie. Si lo que queremos es arreglarle la cabeza, si lo que yo quiero es sacarlo de un problema, algo puntual, no sé, hizo una depresión, se enojó porque estaba por un problema puntual, reactiva algo de la vida, bueno, capaz que entonces esa persona en un mes puede estar bien, o en condiciones de no estar en el manicomio. El manicomio es doloroso, pero es necesario. Por ahora todavía es necesario, diga lo que diga la ley de salud mental, es necesario todavía. Ojalá en algún momento no se necesiten los manicomios. No como son en las películas, y no como de repente son esas cosas enormes que sabemos que son las colonias, por ejemplo la colonia Etxepare, pero se necesita un lugar a donde el paciente psiquiátrico pueda ser atendido, cuidado y tenga acceso a las terapias necesarias. No hay, tampoco en el ámbito privado hay nada demasiado grandioso, y no hay nada que demuestre, o sea, yo estuve en un lugar en Barcelona, un centro supuestamente modelo de adolescentes con consumo, tenían unos resultados preciosos. Bueno, vamos a verlo. Quedaba arriba allá de una montaña, era un castillo del siglo XV, había que atravesar el bosque, un montón de cosas allá arriba, para arriba nieve, para abajo bosque y lobos. Entonces ya, no, de acá no se van, y no se va, ¿cómo se van ahí? No se van. Claro, no se va nadie, nos decían, sí, claro. ¿Cómo ustedes tienen tantas fugas? Y porque yo, ¿dónde los voy a meter en Montevideo? Salen y tienen el 101 en cualquier esquina. No tengo lobos ni nieve. O sea, claro, hay cosas que son como complejas. Y por otro lado, pero tenían unas cosas muy interesantes. Frente a cada crisis, los tipos tenían en la puerta todo el equipo de nieve, y había psicólogos 24 horas, y ante cada crisis por la abstinencia, alguien salía a caminar por la montaña con el chiquilín que hacía la crisis. Y caminaban horas igual. Tenían lugares para parar y sentarse, y caminaban horas hasta que la crisis paraba. Y no las hacían remitir con medicación. Eso es fantástico. Pero eso implicaba que había, no sé cuánto, como 10 psicólogos dentro del personal. Si yo pienso en generar un lugar así, que algo parecido intentamos en el INAU, obviamente que se nos van porque queda en camino por allá por la 102, salen, hacen Toledo y agarran Bellón y ya está, se fueron. Pero se necesita mucho dinero, son lugares y centros carísimos. Igual tenían un alto índice de reincidencia. Sí. Muy breve, porque yo no hice ninguna referencia a los usos problemáticos y me parece que está muy bien lo que dice Mónica. La primera cosa es, en 2006 asumió la presidencia de México Felipe Calderón, gobernó de 2006 a 2012 y como todos, llegó con el discurso de cara de malo de que voy a hacer una guerra frontal al narcotráfico. Así está México, ¿no? Se gastaron 39.500 millones de dólares en la guerra frontal al narcotráfico. Un hospital salía 40 millones de dólares en México, o sea, 1.000 hospitales en 6 años para combatir el narcotráfico. Pero no es México. El Fondo de Bienes Decomisados de Uruguay incauta autos de los narcotraficantes. ¿Cuántos autos? ¿Cuántos nos imaginamos que se incautan? Bueno, les cuento, decenas. Cada año decenas, muchas decenas. ¿Qué porcentaje van al tratamiento y qué porcentaje de esos autos incautados van a la represión? Por lo menos el 95% va a la represión. Bueno, eso pasa con todo, ¿entendés? Entonces hay posibilidades de financiar esto. Segundo, ¿qué es tratamiento? ¿Qué es un centro de tratamiento? Un lugar donde no hay psicólogos, donde no hay médicos. ¿Es un centro de tratamiento? ¿Y por qué decimos que es un centro de tratamiento? Porque el sector privado tiene 2.000 camas, mientras que los públicos, pero no es por camas, ¿no? Porque hay como una obsesión por acostarlos a los usuarios emblemáticos del lugar. Miden la capacidad de atención en camas, pero no es camas lo que se, porque si no una mueblería es un CTI de pacientes. No es camas lo que se piensa, se piensan otras cosas, sustancias. Y tercero, y perdón y termino con esto, ¿cuál es el objetivo terapéutico? ¿Qué se consideraría éxito terapéutico? ¿La abstinencia? En algún caso tal vez sí,
Pero el problema que tiene ese prejuicio es que entender que el problema es la droga. El objetivo terapéutico es otra cosa, que es resolver los problemas de exclusión. Porque los problemas de consumo tienen un origen en un triángulo que tiene a la persona, a la sustancia y al entorno. No hay ninguna posibilidad que una persona tirada en la calle tenga un uso no problemático de nada. Si no resolvemos su situación de exclusión social, no le vamos a resolver el uso problemático ni de pasta base, ni de marihuana, ni de alcohol con alpiste. Lo que tenemos que hacer es atender las tres cosas: la persona, su entorno y eventualmente la sustancia. Decíamos hoy, la pasta base es muy difícil que uno no tenga un uso problemático. Pero la causa no está solo en la sustancia, reside en las otras cosas. El objetivo terapéutico, entonces, en vez de la abstinencia, es la inclusión social. Es volver a formar parte, es que se sepa que hay la posibilidad de salir de la trampa laberíntica, donde no hay futuro, del vértigo que provoca esa cuestión de un espejo que refleja otro espejo. Los manuales de autoayuda nos obligaron a pensar que todo es futuro, y no es verdad. Hay que salir, que todo es presente, y no es verdad, hay que salir, hay que recuperar la posibilidad de proyectarse, porque es la única posibilidad de recuperar la esperanza, que es lo que a mí me parece que en algún momento se quiebra. Bueno.